Un grupo de organismos presenta La Dignidad del Insecto Podcast. Una coproducción de Coordinación Nacional de Teatro Imbal y Teatro UNAM. Episodio 3. Los cuidados del presente sostendrán el futuro. Té de limón y un poco de panela para endulzar acompañan este encuentro. Rodeada de libros, pinturas y fotografías está Daniela Rea. Su mirada es delicada, viste de negro y sus dedos juegan con la pluma que tomará notas. Y debo confesarte que a veces pensaba que mi decisión de maternar no fue la más acertada, porque tenía miedo de haberte traído a un mundo que se está terminando. Y ante esa bella imagen que eras tú, me asaltaba una sensación de vacío, de incertidumbre, de no saber qué hacer con mi presente para tu futuro. Escuché la voz de una mujer que sé que es una mamá porque le habla a su hija y escuché una voz pausada que me llevó a ciertos momentos de la crianza muy especiales y muy dichosos, ¿sí? También como muy buscados, muy deseados, en medio del ajetreo y de lo estridente o de lo violento que puede ser, em, cuidar la vida de alguien que depende tanto de ti. eh, Al escucharla recordé mi necesidad y mi búsqueda de esos espacios de calma, ¿no? Y sobre todo como la certeza que me regalaban esos momentos de calma sobre la crianza. Y escuché, eso es lo que escuché esa certeza. Y escuché también un deseo de que quien sea la destinataria de este audio, de este diario, eh, perciba y se alerte de todas las cosas que la cuidaron más allá de su mamá, ¿no? Como el aire, el agua, los frutos, em, y sobre todo que no olvide que su existencia se, se debe a todas las cosas que cuidaron la vida antes, ¿no? Erendira Lizardo Espinosa dejó grabada su voz con la intención de que su hija pudiera escucharla en algún momento y así cuidarla. Cuidar. ¿Qué son los cuidados para ti, Daniela? Si, o sea, si de pronto quisiera explicarle a alguien qué son los cuidados y no tuviera ni idea, si llegara un marciano o una marciana, le diría que, que todas las cosas que ve vivas, sean personas o sean plantas o sean animales, insectos, eh, están vivas porque alguien, naturaleza, vida, todo, no sé, les cuidó,
¿no? Mm, o sea, lo que quisiera decirle con eso es que, em, al menos nuestra vida no es posible sin cuidados. No sabría aventurar este planteamiento hacia los insectos, por ejemplo, ¿no? No sé si los insectos explicarían de la misma manera los cuidados que yo, aunque hay cosas que se necesitan de manera muy específica para estar vivos, ¿no? Ir a buscar gusanitos para darle de comer. Bueno, que un pájaro busque gusanos para darle de comer a sus polluelos, o que recoja cabellos, o pedazos de tela, o pedazos de fibra de costales que encuentra en el campo para armar su nido. No sé si los pájaros, o los insectos, o los animales en general nombrarían o percibirían de la misma manera, o con las mismas ideas, pero esos gestos, incluso aunque no sean nombrados como cuidados, creo yo que son cuidados porque sostienen la vida de seres, ¿no? Y eso le explicaría. Mm, no, me da curiosidad qué diría en respuesta el marciano o la marciana para contraargumentarle, ¿no? Para seguirle argumentando. Pero, o sea, también pienso que hay muchas formas de cuidar y que a veces las formas de cuidar también implican descuidos y también implican cosas que podrían no estar vinculadas con algo tan bonito como lo es la vigilancia o el control, ¿no? También eso se necesita para cuidar, porque cuando uno pone atención en el cuidado, se prenden muchas alarmas de muchas cosas que pueden, poner en riesgo esa vida, ¿no? Que se está cuidando. Em, entonces también le hablaría de eso y, y le preguntaría si en su lugar del que viene tienen algo semejante, ¿no? O no, o cómo se hace allá, cómo se sostiene una vida allá. Eso me daría mucha curiosidad saber. Y y pienso que me daría curiosidad saber porque también nos podría ayudar a imaginar otras formas de crear comunidades para cuidarnos, ¿no? O sea, pensando en que en las condiciones en las que cuidamos, pensando en el tipo de ciudades que tenemos ahora, pensando en el tipo de trabajos que tenemos ahora, o pensando en cómo se han sumado muchas formas de violentar la vida, creo que eso ha ido o nos ha ido orillando a pensar en los cuidados de manera más individual. Y me gustaría saber, descubrir, conocer otras formas en las que los seres se cuidan para ver qué podemos aprender de eso, ¿no? Mm. Ya sean insectos, bichos, animales o marcianos. El cuidado es una repetición milenaria. ¿Qué cuido y por qué lo cuido? ¿Qué es eso que me rodea y merece mi atención? La voz de Erendira es memoria para su hija y la memoria es cuidado. ¿Qué ha significado para ti la maternidad, Daniela? A ver, la maternidad ha significado cosas distintas conforme vamos creciendo, ¿no? Yo creo que yo creo que al inicio de sus vidas, eh, yo creo que la maternidad, y voy a hablar un poco de bote pronto, como de lo que se me viene a la mente, yo creo que la maternidad tenía que ver mucho con un sacrificio, en el sentido de como de lo que das para que eso surja, para que esa vida sea posible, ¿no? Y lo que das en términos de cuerpo, de prestar tu cuerpo, de que
todos tus órganos se aplasten y se encojan para que un huésped, ¿no?, pueda ocupar ese lugar y expandirse y luego salir así de una manera abrupta. Y luego también como el sacrificio en el sentido del dar, ¿no? El dar tu cuerpo, literalmente al dar la leche estás dando tu cuerpo para que esa cosa crezca, para que tu hija, para que mi hija crezca, ¿no? Y yo lo pensaba porque los primeros 6 meses de vida, más o menos recomiendan que solo tomen leche materna, ¿no? O leche en general, que no coman sólidos. Y claro, entonces un día que yo la veo y que veo que pesa 5 kilos más de los que pesó cuando nació, dije: "Órale, estos 5 kilos son de mí", ¿no? O sea, no hay otra cosa que la haya alimentado más que mi leche. Em, Eso fue la maternidad, como en los primeros años son los que hay una dependencia muy fuerte, en términos materiales, ¿no? De la necesidad así extrema que tienen esos seres para mantenerse vivos, ¿no? Y la necesidad de nosotras. Y últimamente que mis hijas, una de ellas está entrando, bueno, tienen 11 años y 8 años, y que tienen que ver y que están y que ya son más ellas que yo, pensando en esto de crecieron de mí, ¿no? Siento que la maternidad tiene que ver más con la presencia, como como con la escucha, ¿no? Como con la disposición de querer descubrir esa vida que pensabas que era tuya, pero que no lo es y que te lo recuerda en cada instante, ¿no? Eh, y entonces ahorita para mí la maternidad está más cerca de eso, ¿no? De de estar presente y de ser testigo de cómo se me está desprendiendo algo que creía que era mío, ¿no? Y no puedo hacer nada para evitarlo, y es doloroso sentir cómo se desprende, pero también es, pues, no diría que emocionante, pero sí hay un gesto de curiosidad en ver qué va a hacer eso por sí misma, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y hay que estar muy presente, o sea, siento que la maternidad ahorita es esa presencia y es esa disposición para atestiguar esto, ¿no? Como este desprendimiento y este recordatorio constante de que no es tuyo y de que no eres tú, ¿no? Y no sé qué vaya a hacer después. Veo a mi madre que va a cumplir 70 años y la veo aún pendiente de nosotras, eh, la veo buscando formas de estar cerca, ¿no? La veo interesarse por nuestras cosas para acompañarnos, y poco a poco va a transitar, pues, a ser una mujer vieja, ¿no? Que ya no va a ser la que nos cuide, sino la que va a necesitar que las cuidemos, y me imagino que ahí la maternidad va a ser otra cosa. No alcanzo a advertir qué, pero yo creo que no es nada estático, ¿no? La maternidad va cambiando conforme, pues, nos vamos haciendo seres o personas, y Si todo va cambiando cuando dentro de ti se gesta un nuevo ser, si la vida de alguien que amó y cuidó a los insectos cambió tan profundamente por ello, ¿de qué manera se transformó tu quehacer como periodista? Le pregunto. pues, cambiaron muchas cosas. Cambió el tiempo para trabajar, cambió las preguntas que me hago, eh, cambió también el miedo. Ahora tengo más miedo que antes, y y hay muchas cosas que antes hacía que ahorita ya no haría, ¿no? Y cambiaron las urgencias también. Mm, y hay muchas cosas de las que cambiaron que extraño, por ejemplo,
como extraño la posibilidad, como mi capacidad de reacción, ¿no? O sea, antes pasaba algo y yo tenía como más energía, pero también más tiempo, pero también más disposición de salir y reaccionar a una emergencia periodística o a la necesidad de ayuda o alguien que necesitaba algún tipo de ayuda. Y ahora ya no. Entonces extraño mucho eso. Y extraño también estar más tiempo en la calle, como reporteando más en la calle. eh, pero bueno, a cambio de eso, siento que como muchas cosas del trabajo periodístico se han hecho más lentas, em, siento que puedo responder desde otro lugar, ¿no? También. Como que para mí cambió como que, como que la pregunta, casi, o sea, como el sentido casi epistémico de por qué hacemos lo que hacemos como periodistas, ¿no? O sea, cuál es la intención de contarnos historias o de presentarnos personas o denunciar violencias. Mm, o sea, siento que esa pregunta ya no tiene una respuesta inmediata que tiene que ver con el contarnos el aquí y el ahora, sino de qué manera estas historias que estamos contando nos van a como a sostener la vida en el futuro, ¿no? Nos van a ayudar a sostener. O sea, como que mis preguntas ya son más hacia el futuro que hacia el presente inmediato. Y obvio, eso está motivado por mi miedo sobre la vida que van a tener ellas, ¿no? Eso cambio. Pero me gusta un montón la chamba. ¿Cuáles son las historias que van a sostener la vida en nuestro futuro? A la conversación llega la presencia de un pequeño insecto, un abejorro que hallé en la banqueta. Lo tomé en la palma de mi mano y le pedí que nos acompañara el día de hoy. Es un insecto de color oscuro y tiene el tamaño de una nuez. Mm, Tiene alas, 4 alas, que tienen algo de tornasol y tiene como una especie de caparazón o cuerpo, que se ve lisito y oscuro también, y tiene 6 patas, creo que sí son 6 patas peludas, como si trajera botas de peluche. Tiene tiene 2 ojos y tiene una trompa que creo que fue lo que más llamó mi atención, como me imagino, no sé si es un abejorro o es un escarabajo o es el novio de la abeja, ¿cómo se llama? El abejorro, sí, ya dije abejorro, ¿no? No sé si es un abejorro o un escarabajo, perdón, em, sí, yo creo que es un abejorro, pero tiene lo que me llamó la atención de este bicho es que tiene como esa lengua larga que aprendimos que tienen para poder polinizar, ¿no? Como comer y me parece elegante, tiene como un aspecto elegante. Este, y y nada, estaba pensando como en cómo ha cambiado nuestra relación con los cadáveres, ¿no? O sea, cuando éramos niños o cuando yo era niña, recuerdo que jugábamos mucho y llovía y había más insectos, ¿no? Había más caracoles, había más mayates, había más catarinas y como que las preguntas que nos surgían cuando veíamos un bicho muerto tenían que ver más con como casi con una curiosidad casi científica, ¿no? De cómo vuela y, qué come pero siento que en los últimos años, nuestra relación
con con la muerte en general, con los cadáveres en general, pues se ha vuelto muy, como muy oscura, ¿no? Como muy triste, como muy violenta, o está marcada por como que las cosas que nos surgen alrededor de la palabra cadáver o la imagen de un cadáver o de la muerte en general tiene que ver casi siempre con la violencia, ¿no? Entonces, ahora que estaba viendo a este bicho, eh, no sé, de alguna forma me hace pensar, como en lo valioso como en lo importante del recordatorio de que hay una muerte que es parte de la vida, ¿no? Y no es solo o sea, la muerte no es solo la muerte que hemos ido contando y que hemos ido conociendo en los últimos años. Entonces, eso pensaba también mientras veía a este señor elegante. Si pudiéramos honrar a estos seres, la manera en que vivieron y polinizaron antes de morir, y que en esta polinización, paradójicamente, sigue habiendo una potencia, ¿cómo lo haríamos? Creo que una forma de cuidar a estos bichos, qué bonita es la palabra bichos, pero una forma de cuidar a estos bichos y a otros tantos, creo que tiene que ver con, o sea, pienso en la imposibilidad de cuidar materialmente a un bicho así. Es decir, a un perro, no sé, le puedes dar de comer, le puedes poner el agua, lo puedes llevar a, no sé, sacar a que corra, juegue, no sé. Em, pero, o sea, su tamaño y su forma lo permite, ¿no? Pero cuando estamos viendo un bicho como este, como que como que el gesto del cuidado que que nos viene casi de inmediato, como que no es posible en algo así, porque es muy chiquito, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a dar agüita con su trompita o cómo, no sé, lo voy a acariciar, qué sé yo, aunque den ganas de acariciarlo? Entonces, creo que la forma de cuidar a estos bichos, tiene que ver con cuidar el entorno en el que ellos viven, ¿no? Es decir, em, no sé, sí, como procurar que el espacio en el que habitan esté, pues sí, esté con las condiciones que necesitan, ¿no? Que no sea un lugar, eh, por ejemplo, de lleno de ruido, ¿no? No sé, o que no sea un lugar seco, no sé, como las condiciones que necesitan estos bichos para vivir. Lo mejor que podemos hacer por ellos o para cuidar de ellos es cuidar del espacio en el que viven, ¿no? Y entonces me gusta pensar en que hay veces que no necesitas cuidar directamente al objeto, sino lo que lo posibilita, ¿no? Lo que posibilita su vida. Y me gustaba mucho lo que planteabas en términos de la potencia, ¿no? De que sí, este bicho probablemente o sea, ya está muerto, pero probablemente antes de morir polinizó. Entonces, hay algo ahí que está como una promesa, ¿no? Que está latente, no sabemos si va a suceder o no, pero está latente. Y pensaba, por ejemplo, en un grupo de viejitos de Guanajuato que cuidan mezquites, y ellos contaban que en el año de 1990 y tantos decidieron empezar a cuidar a los mezquites, ¿no? Y lo que más les sorprendía era que para cuidar a los mezquites no tuvieron que hacer nada, simplemente, evitar que la gente, sembrara monocultivos, ¿no? O que pasaran las camionetas, o que las vacas pastaran en esa zona. No tuvieron que hacer nada, ni siquiera sembrar más semillas de mezquite, porque bajo la tierra había cientos de semillas de mezquite, quién sabe desde cuándo, que solo necesitaron tener una especie de pausa o de espacio para poder crecer, ¿no? Y se me hace una figura muy hermosa porque a veces cuidar la vida lo que o sea, necesita
nuestra paciencia, necesita nuestro estar expectantes, necesita también como nuestro atestiguarlas, ¿no? O a veces ni siquiera nos necesita, sino solo generar esos espacios en que la vida misma surja. Y, y me gusta pensar en esa imagen como de las promesas latentes bajo la tierra, como son las semillas de los mezquites, o también la promesa latente de este bicho que quién sabe en qué planta quedó, ¿no? Por ahí estará. Em, y, y creo que cuando estamos tan acostumbradas y necesitadas de como de respuestas inmediatas, porque tenemos mucha prisa y porque tenemos mucho miedo también, creo que el gesto de la promesa que significan estos dichos o esos árboles y sus semillas son muy potentes, ¿no? Porque nos están enseñando otra forma de vivir que tiene que ver con el confiar con algo que probablemente no vamos a ver, ¿no? Que no conocimos su origen y no vamos a conocer su destino, pero, pero que es una invitación muy, muy firme para creer en eso, ¿no? Y me gusta pensarlo, me gusta pensar en términos de las promesas, ¿no? Como algo que se queda así como, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pero ahí está. Eh, y lo pensaba mucho también y creo que es una reflexión que he tenido gracias a mi amiga Alejandra Guillén, que yo le preguntaba a ella como que para ti qué es cuidar. Y ella me decía, bueno, es que cuidas una promesa, ¿no? Como cuando siembras, tú tienes todas las expectativas de que ese maíz crezca, eh, pero no sabes qué va a pasar. Y aunque no tengas garantizado lo que va a pasar, estás ahí, moviendo la tierra, echando la semilla, echándole agua, yendo a deshiervar, yendo a remover, yendo a regar. Y lo que hay es una especie de compromiso expectante de que algo puede suceder, ¿no? Y me gusta mucho eso, como ese quedarnos en vilo, pero que aunque nos quedemos en vilo sobre el destino de eso, de esta polinización o de esas semillas, eh, hay algo que nos hace creer, que nos permite creer. Un grupo de organismos presentó La Dignidad del Insecto Podcast, una coproducción de Coordinación Nacional de Teatro Imbal y Teatro UNAM.